Entonces, ¿quiénes tenemos dentro de este grupo según lo que nos recomienda el tema de la sesión? Vamos a revisar nosotros los anticoagulantes, en este caso aquellos que van a ser de vía parenteral, que ya hemos visto que son las heparinas, tanto la no tracción como la de bajo peso molecular, los antagonistas de la vitamina K, que en este caso tenemos a lo que es la warfarina, y a lo que son los anticoagulantes orales directos. ¿A qué hace referencia como anticoagulante oral directo? Aquellos que van a actuar específicamente en estos factores de coagulación, que eran dos, ¿no? El dabigatran, que actuaba en el factor 2, y el rivaroxaban, que actuaba en el factor 10. Entonces ahí ya tenemos nosotros la clasificación en relación a anticoagulantes orales, ¿no? ¿A través de qué vía? Su presentación. Y dentro de oral vemos una subdivisión. De igual manera que vamos a explicar los mecanismos de acción a través de la cascada de coagulación, el manejo clínico en este caso que hemos visto que es trombosis venosa profunda, lo que es la fibrilación auricular y lo que es el profilaxis para lo que son cirugías más que nada. ¿De qué tipo? Mayores, cirugías mayores. Y de igual manera vamos a aplicar ¿qué? Las interacciones farmacológicas, es decir, vamos a hablar nosotros acerca de seguridad en relación a estos medicamentos. Entonces, ¿qué puntos vamos a tratar? Lo que es la individualización del tratamiento. Eso siempre lo hemos reiterado en todas las clases anteriores, porque cada paciente tiene una forma de presentar la enfermedad y si es concomitantemente a otras en sus condiciones propiamente clínicas de base. ¿Es importante emplear el monitoreo anticoagulante? Sí. ¿Por qué? Porque al actuar de manera, en este caso, en la coagulación, sea en plaquetas o sea en factores de coagulación, vamos a tener un efecto sistémico. Por lo tanto, sí requerimos ver un tema de monitoreo. Incluso habíamos visto exámenes de laboratorio para estas patologías. ¿No es así? Complicaciones. Si tuviese complicaciones por el uso de los fármacos, ¿qué puedo hacer? Hemos trabajado también el tema de los antídotos. Trabajamos lo que es la vitamina K, el sulfato de protrombina y otro nombre más que terminaba en MAP. ¿No es así? Que era para el dabigatran. Y la educación continua. Entonces, nosotros empezamos con lo que es hemostasia, eso también lo hemos visto en la clase teórica, ¿no? Son los mecanismos a través de los cuales el organismo va a tratar de contener lo que es la pérdida, en este caso, de sangre, en este caso hace referencia aquí ante una lesión. Tenemos nosotros los mecanismos entre los cuales vamos a compensar estos factores. Vamos a hacer la hemostasia primaria y lo que es la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria conformada primeramente por la vasoconstricción que actúa netamente en la musculatura lisa del vaso y a nivel de lo que es la activación plaquetaria. Las plaquetas teníamos de fase de reposo a fase activa. ¿Y de cuáles eran los mecanismos que intervenían? Activación, agregación y adhesión plaquetaria. Los tres mecanismos, ¿no es así? ¿Quiénes más intervenían? Intervenían ¿quiénes? Los factores, en este caso de tromboxano A2, que también lo habíamos visto, que provenía de ¿quién? De la COX-1. Finalmente, la hemostasia secundaria. ¿Qué veíamos nosotros? Los famosos factores de la coagulación. Habíamos visto que son 13 factores y acá se establecía que un coágulo propiamente, la estabilidad en este caso del coágulo. Por lo tanto, en antiagregación yo trabajo en hemostasia primaria y en anticoagulantes yo trabajo en hemostasia secundaria. Acá yo estoy viendo en este caso los elementos que van a participar. Acá tenemos nosotros un defecto en lo que es la pared del vaso y vamos a tener en este caso la presencia de lo que son las plaquetas que van a comenzar en este caso a activarse, a adherirse y de igual manera a agregarse. Sus gránulos densos que van a estar en estas plaquetas van a comenzar a liberar sustancias que van a permitir la formación de estas adherencias, ¿no? Entre ellos ahí está nuestro tromboxano y también teníamos proteínas, ¿no? Las famosas proteínas GP. Teníamos la 2B y lo que era la 3A. Exacto. Muy bien. Ahora, acá de igual manera los pasos de la hemostasia que habíamos visto que eran 6. Acá está el vaso con daño, la vasoconstricción para disminuir en este caso el calibre. Los factores en relación a plaquetas, hemostasia primaria, tapón plaquetario, adhesión, agregación y activación. Y la hemostasia secundaria con lo que es las mallas. Acá se va a incorporar ¿quién? Las mallas de fibrina, ¿no? Formar una estabilidad de este tapón. La fibro informa formación. Finalmente la fibrinolisis. ¿Y por qué se da la fibrinolisis? Porque esa área, en ese caso del vaso, esa disrupción que hubo, se recuperó. Se dieron en este caso factores de crecimiento de las estructuras adyacentes que generó una reparación de ese tejido. Y por lo tanto este coágulo es degradado, ¿ya? Este coágulo de fibrina es degradado a través de la presencia de qué enzima, de la plasmina. ¿Y esta es el producto de quién? Plasminógeno.
Bien, entonces ahí hemos visto un resumen. Ahora, acá tenemos nosotros lo que es la clasificación, que también ya lo hemos mencionado verbalmente hace un momento, ¿no? Parenterales, orales. Dentro de parenterales, en este caso, nosotros tenemos aquellas que son de bajo peso molecular. Dentro de las heparinas de bajo peso molecular, tenemos aquí a la enoxaparina como representante propiamente, enoxaparina. Y dentro también de presentación parenteral están los inhibidores, pero indirectos. ¿Indirectos de qué factor? Del factor 10. En este caso, ¿qué fármaco lo representa? Fondaparinux. ¿Ya? Entonces, tenemos de igual manera a los de vía oral. Vía oral, antagonistas de la vitamina K, warfarina en este caso. Y vamos a tener nosotros a los que van a actuar de manera directa. Van a actuar de manera directa en la trombina. ¿Quiénes actúan de manera directa en la trombina? Dabigatran, que era el factor número 2, acción directa en la trombina. A diferencia de la vía parenteral, que habla de acción indirecta en el factor 10, el oral te inhibe también, te bloquea lo que es el factor 10, pero a través de qué vía? Directa. Va a actuar directamente, por decirlo de esta manera, en el factor 10. ¿Y quién es? Rivaroxaban. Entonces acá nosotros en este esquema tenemos la clasificación de los famosos anticoagulantes. ¿Qué vía es? Lo que es la vía de hemostasia secundaria, ¿ya? Entonces dentro de parenteral hay dos. La enoxaparina, que son las de bajo peso molecular, y vamos a tener a los inhibidores indirectos del factor 10, Fondaparinux. Y también teníamos al otro, ¿cuál era el otro? El de bajo peso molecular, y había uno más, que era el de no fraccionado. Muy bien. Acá de igual manera, así como en la lámina anterior hemos hablado de la fisiología de esta hemostasia, acá nosotros hablamos netamente de quién, de lo que son las vías intrínsecas y extrínsecas que corresponden a la hemostasia secundaria. Intrínseco, aquello que pueda ocurrir dentro del vaso, como los procesos inflamatorios que se dan en sepsis, era un ejemplo de ello. La activación, el punto en común de ambas vías era el factor 10, por eso vemos la activación del mismo, y vemos que los que actúan en ese factor 10 es el rivaroxaban. Tenemos otros dos fármacos en este caso adicionales, y aquellos que van a actuar en este caso en el factor 2 de protrombina, pasarlo en este caso a trombina, acá está lo que es el dabigatran. ¿Y por qué me es importante la trombina? Porque la trombina va a interactuar con ¿quién? Va a permitir que este fibrinógeno pase a ser ¿quién? Fibrina. Por eso justamente me ayuda y me es importante. ¿Por qué el dabigatran actúa en este factor 2? Porque en este caso la trombina, ¿quién es su predecesor? La protrombina. ¿Y por qué me sirve a mí la trombina? Porque la trombina, ¿dónde actúa? En el fibrinógeno. Y es este fibrinógeno el que va a pasar a ser ¿qué? Fibrina. Si nosotros bloqueamos esto, no se va a llegar a dar este proceso de este elemento que es necesario para el coágulo. Muy bien. Acá está de igual manera el acenocumerol, los famosos cumarínicos. Dentro de los cumarínicos, el acenocumerol y lo que es la warfarina. El detalle con estos cumarínicos, su nombre lo dice, y van a ser antagonistas de lo que es la vitamina K, es que la manera de poder bloquearlos es actuando justamente en estos factores, ¿no? Y acá tenemos en este caso los factores en relación a la vitamina K. 2, 7, 9 y 10. Seguimos, ¿ya? Acá también tenemos otra clasificación, pero esta clasificación es en base ya no tanto a lo que es la presentación, si es parenteral o si es vía oral. Esta presentación te habla acerca de que si van a ser efectos directos en el factor o si van a ser efectos indirectos, ¿ya? Dentro de los efectos directos, de igual manera, trombina, factor de trombina, y en aquellos que te bloquean la trombina o el factor 2, que es el famoso dabigatran, y aquellos que te actúan en el factor 10 inhibiendo el famoso rivaroxaban. Aquellos de efecto indirecto, habíamos visto indirectos en vitamina 10, ¿cómo se llamaba? Fondaparinux. Y aquellos de manera indirecta que te actúan en los factores antagonistas de la vitamina K, que aquí está, ¿no? La warfarina y el acenocumerol, ¿ok? Entonces, ¿de quién vamos a iniciar a hablar? De lo que es la warfarina, porque nosotros les comentamos, ¿no? Lo vimos en clase teórica, es lo que nosotros tenemos más frecuente a nivel del estado. Entonces yo tengo que conocerlo porque es algo que voy a manejar obligatoriamente.
Entonces, tenemos acá que la warfarina fue descubierta a partir de la década de los años 20. Muy bien. Y de igual manera, nosotros, la presentación de este medicamento es en vía oral, viene en tabletas de 5 miligramos. ¿Cuál es su antídoto en caso de exceso o sobredosis, como lo vimos en el caso clínico, o cuando hay un INR, en este caso, mayor o igual a 9? Tenemos que tener en cuenta que es la vitamina K. ¿Por qué? Porque en este caso lo que es la vitamina K va a bloquear propiamente los efectos en lo que es la warfarina. Por eso este medicamento, como mencionamos, no se emplea dentro de la alimentación alimentos de color verde. ¿Quiénes son estos que van a depender de la vitamina K? De igual manera lo hemos visto, ¿no? El 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Y estos a qué vía corresponden? Extrínseca, ¿ya? Vía extrínseca. Por eso la importancia de cuando tomamos warfarina con los moretones, ¿ya? Pueden toparse levemente, pero no debería formarles un hematoma. Cuando hay problemas por sobreuso de ese medicamento, el más mínimo tope o el hecho de manipular o asearme los dientes va a activar, como se dice, mi sangrado ante situaciones mínimas que no deberían de darse, ¿ya? Entonces acá nosotros justamente vemos el efecto de este medicamento porque va a actuar, ¿no?, en relación a ellos. ¿Dónde está indicado la warfarina? Trombosis venosas profundas, fibrilaciones auriculares, los famosos tromboembolismos pulmonares, pacientes con accidentes cerebrovasculares de igual manera, cirugías y prótesis cardíacas, y eso lo vimos, ¿no? Pacientes con valvulopatías mitrales, aórticas de por vida, anticoagulación con warfarina, ¿ya? Infartos también de miocardio. ¿Cuál es el problema de la warfarina? Uno, que es teratogénico, ¿ya? Segundo, independientemente de la teratogenia, porque eso solamente en qué condición está. Pero si no tengo esa condición, ¿cuál es el problema más evidente? Los sangrados, ¿no? Las hemorragias, el exceso en relación a la coagulación. Entonces, hemorragias propiamente de efectos congénitos, necrosis cutáneas. ¿En quiénes no debo de emplear la warfarina? En primer lugar, todo aquel que tenga alergia, ¿no? Si soy alérgica a algo, imposible que me lo puedas volver a dar porque voy a responder una reacción ante ese medicamento. Hipertensos, en este caso también no controlados, gestaciones, se entiende, por la teratogenesidad, pacientes con úlceras gástricas o que estén usando con AINES de manera prolongada. ¿Por qué con úlcera gástrica? Por eso siempre les decía, ¿no? Antes de usar un anticoagulante, ¿qué debo de preguntar? Historia de sangrado. Si yo tengo un sangrado agudo, no puedo tengo que tener en cuenta con el uso de warfarina, porque voy a continuar generando sangrado. Si yo voy a usar un AINE prolongadamente, tengo que tener en cuenta ello por el efecto en relación a los AINES. Ahí yo podría justificar una respuesta en relación a seguridad, ¿ok? Finalmente, ¿con quién hace interacciones? Bueno, acá sí lo han puesto a diferencia de la lámina anterior. ¿Quiénes te van a favorecer, como se dice, la acción en este caso? ¿Quiénes te favorecen la acción de la warfarina? Amiodarona, que justamente es un antiarrítmico. ¿De qué clase? 3. Macrólidos, ¿a qué grupo pertenece? Antibióticos, ¿ya? Quinolonas, de igual manera, antibióticos. AINES, cuidado con ello. Fluconazol, que en este caso corresponde al grupo de los azoles, los antimicóticos. Ellos te van a favorecer, ¿qué? El efecto de la warfarina. ¿Quiénes te van a bajar? Te van a disminuir, en este caso, el efecto de la warfarina. Van a interferir en que se dé un adecuado control en la coagulación. Rifampicina, barbitúricos, vitamina K, porque justamente es su antídoto, ¿no? Entonces eso va a interferir en lo que es el manejo fenobarbital. Entonces esta lámina necesito conocerla, sí, porque me va a ayudar a justificar mi respuesta, a tener un caso clínico que sea necesario el uso. Ahora, hasta ahí hemos hablado de vía oral. ¿Por qué les han centrado en warfarina? Porque es lo que nosotros tenemos. Dabigatran y rivaroxaban son importantes también, pero los van a encontrar, como les decía, en la práctica privada. Pero deben de conocerlos, porque sí los empleamos. Ahora, vía parenteral. Dentro de la vía parenteral nosotros teníamos a la que, a la no fraccionada, en este caso, a la de bajo peso molecular, que la representa la más enoxaparina, en este caso, y aquel que era de qué vía, indirecta en los factores 10. Fondaparinux, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? En el caso de la no fraccionada, ¿a quién se une? Une a la antitrombina, ¿ya? Se une a la antitrombina a través de ¿cuál? En este caso, de una secuencia de peptosacáridos, a través de un proceso químico. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? ¿Qué es lo que va a producir que se une en este caso a esta antitrombina? Acelera,
favorece la presencia o la acción de ¿qué factor? 10. ¿Ya? Acelera su interacción con el factor 10. Entonces, la heparina no fraccionada, al unirse en este caso con la trombina, favorece la interacción de este factor 10. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en este caso que si bien es cierto es de presentación parenteral, tenemos su tiempo de vida media es de 1 a 8 horas, no tiene en este caso excreción renal, ¿ya? ¿Y en quiénes en este caso está indicada? Estos tres tipos de medicamentos de vía parenteral están indicados. Ya lo hemos visto, trombosis venosas profundas, profilaxis para cirugías mayores, trombosis, embolias pulmonares, de igual manera lo usamos como protocolo dentro de las anginas inestables. Lo han visto dentro del protocolo Zika, la enoxaparina, también el tema del uso. Angioplastías con balón cardíaco. La angioplastía de balón cardíaco es un procedimiento cardíaco en el cual te insertan un dispositivo propiamente para poder coberturar un tramo en relación a lo que es un vaso, ¿no? Entonces, para ello yo también necesito usar un anticoagulante vía parenteral, porque necesito un efecto más temprano, porque el vía oral va a demorar, ¿ok? Cirugías en este caso que van a requerir de igual forma, ¿no? Bypass coronarios. Cirugías que requieren bypass coronarios, también yo tengo que emplear el tema de heparinas. ¿Dónde más? Trombosis, como les decía, para profilaxis en cirugías mayores y gestantes. Mi gestante también puede tener el uso de un anticoagulante, sí, pero tal, no va a usar los de vía oral, pero sí va a usar los de vía parenteral, ¿ya? Entonces acá yo tengo todas las indicaciones para lo que son mis heparinas. ¿Cuáles son los efectos adversos? Al igual que los anticoagulantes vía oral. ¿Cuál? Hemorragias. Igualito va a ser con las heparinas. Entonces, si me genera hemorragias, ¿cuál era el antídoto anterior? Vitamina K. ¿Por qué? Porque la warfarina era un antagonista, ¿no? De esta vitamina K. Entonces, acá, ¿cuál era? Y lo mencionamos en clase, el sulfato de protropamina. Exacto, el sulfato de protropamina es el antídoto para lo que son las heparinas en casos de sobredosis, es decir, que te generen hemorragias. ¿Qué otro efecto te van a producir las heparinas? Además de las hemorragias, acá lo pone como primer lugar y junto con su antídoto, ¿ya? Osteoporosis, trombocitopenias, pero cuando hablamos de osteoporosis, cuando usamos una dosis, si yo lo uso como profilaxia en una cirugía de recambio de cadera, ¿me va a generar osteoporosis? No. Es una sola vez, de ahí nunca más lo va a volver a usar. O si lo uso de repente en una cirugía por un bypass coronario también, porque se va a ir un anticoagulante oral. Normalmente estamos usando, hacemos referencia de qué? A usos permanentes, a usos continuos. Por eso nos pone usos de ¿cuánto? De más de 2000 unidades. Usos de más de 2000 unidades por día, o sea, usa de dosis muy altas, tiempo de 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses. Una cosita, pero en el tema que nos toca exponer, abordaba, si no me equivoco, la heparina no fraccionada o la enoxaparina, la trombocitopenia inducida por heparinas. ¿Cuál de las dos va a ser más frecuente que provoque eso? En el caso de las trombocitopenias inducidas por heparinas, la que te va a producir más es la heparina no fraccionada. Ese es otro efecto, como se dice, adverso que se produce. Te produce una baja en relación a lo que son las plaquetas. Pero entre lo que son las trombocitopenias, la que más te va a conllevar es la no fraccionada. La enoxaparina es menor. Así como, por ejemplo, habíamos visto rivaroxaban y warfarina, y rivaroxaban es más seguro, igual, heparina no fraccionada y enoxaparina, la que es más segura es la enoxaparina. Por eso ustedes en los protocolos que revisen, sean de ACV, sean de IMA, sean de bypass coronario, trombosis, entre otros, van a ver siempre como primera instancia enox y ya segunda es. Y eso también se relaciona a este efecto, que es el de las famosas trombocitopenias. Osteoporosis, vuelvo a repetir, solamente si es que es uso, como se dice, prolongado, ¿no? 3, 6 meses, mayor de 2000 unidades. Lo mismo vimos con los corticoides. Los corticoides también te generan osteoporosis, riesgo de osteoporosis. Pero de igual manera, por uso constante, prolongado, ¿no? Si vamos a usar 3 días, imposible, ¿ya? Y también, ¿qué otro efecto? Pruebas en lo que es la función hepática. ¿Cómo se administran estos fármacos de vía parenteral? Podemos aplicarlos de manera de infusión continua, de forma en este caso subcutánea o literalmente intravenosa. Vemos que a nivel directo a la vena, sea por infusión o endovenoso, el efecto
de cada cuánto, 4 o 6 horas, mientras que si es subcutáneo es mayor prolongado, por el mismo hecho que se va poco a poco. los elementos que intervienen, de 8 a 12. Recordar que la presentación de estos fármacos es de unidades internacionales, ¿ya? Acá te indica el manejo para lo que es una trombosis, en este caso venosa. Como uso profiláctico, en este caso la dosis es menor. Como profilaxis nosotros usamos de 40 a 60 miligramos, en este caso, por superficie corporal por día. Ya, en este caso, ¿qué empleamos? 40 unidades internacionales, una sola dosis, 24 horas. Eso es como dosis profiláctica, la enoxa. Pero como dosis terapéutica cambia. Como dosis terapéutica yo estoy empleando 1 miligramo kilo por cada 12 horas o 1.5 miligramos kilo por día. Ojo, ¿con quién tengo que tener cuidado? La dosis en este caso por profilaxis es una dosis completa, menor, a diferencia de una terapéutica que yo le calculo por el peso. ¿Con quién tengo que tener cuidado? ¿Qué hablamos nosotros dentro de sus características en farmacocinética? No tiene excreción renal. Pacientes con eliminación de creatinina menor de 30 mililitros, ¿qué es lo que tengo que tener? Cuidado. Porque va a haber acúmulo y si no me equivoco induce lo que es una trombocitopenia. Exacto. ¿Por qué? Porque es como que continuamos con el efecto del medicamento. Porque no se puede eliminar, ¿no? Ya de por sí no se elimina mucho por la vía renal, pero ya acá hay un problema renal. O sea, ya de ley, o sea, ese riñón sin literal está con una falla renal. Si estamos hablando menos de 30, estamos hablando de un estadio 4 en falla renal. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Y ahí viene la parte de seguridad, ¿no? La parte de seguridad. Paciente, independientemente de la condición gestante, que tiene un problema renal de base, ojo con ello, ¿ya? De igual forma, acá nos catalogan, esto es en relación a qué vía parenteral, y acá nos cataloga lo que es la dosis subcutánea, ¿no? Nos hace el cálculo con dosis de 2.5 y de igual manera, ¿en quién tengo que tener cuidado? Eliminación renal. Ahora, hablemos de la enoxaparina, que pertenece a qué grupo? Las de bajo peso molecular. ¿Dónde también? ¿En qué factor te actúan? En el factor 10, ¿ya? Potencia la inhibición del factor 10. ¿Por quién? Por de igual manera, por las antitrombinas, exactamente, por las antitrombinas. Muy bien, su excreción de la enoxaparina sí es renal, eso es bueno, sí es renal, y por eso les decía acá el tema de la trombocitopenia, lo que preguntamos, ¿no? Menor de 1% y por lo tanto está más seguro, a diferencia del otro que es el 5%, ¿ya? Tiene un buen porcentaje en relación a tiempo de vida media 4 horas, ¿ya? A diferencia del otro que es de 8. Finalmente, el de vía indirecto sobre el factor 10, fondaparinux, acelera en este caso la inhibición, ¿ya? O sea, el bloqueo de este factor, ¿pero por quién? Por la antitrombina. También tiene excreción renal y ojo, la trombocitopenia es muchísimo menor, menos de 0. Pues si hablamos de seguridad, en este caso incidiríamos a este por la trombocitopenia. Pero su tiempo de vida media es más prolongado, 17 horas. 17 horas, ¿ya? Bien, bien, bien. Enoxa y Fonipus, ¿qué tipo de presentación más que nada va a tener? Subcutánea. Ahora, orales. Dentro de los orales, ¿con quién yo me quedo? Warfarina, dabigatran y rivaroxaban. Warfarina impide qué formación de los factores de coagulación K dependientes. ¿Y dónde se llevan estos factores de coagulación K dependientes? En el hígado. ¿Y quiénes son esos K dependientes? 2, 7, 9 y 10. ¿Y cómo no se lleva en este caso este proceso? Porque inhibe ¿quién? La gamma carboxilación. Esta gamma carboxilización de proteínas son aquellas, en este caso, que van a ser mediadas ¿por quién? Por la vitamina K. Entonces bloquea este efecto y no se producen, por lo tanto, no llegan a actuar estos factores de coagulación. ¿Cuánto es su tiempo de vida media? De 25 a 60 horas. Es largo, ya es bastante amplio. ¿Cómo se elimina? Por vía renal, orina y también por vía digestiva en relación a las heces. Mecanismos, ¿dónde lo usamos? Ahí lo vemos, ¿no? Y más embolizaciones sistémicas, fibrilaciones auriculares, trombosis en este caso y también cirugías grandes. Riesgos, teratogenias y hemorragias. Y acá está la presentación, ¿no? Vía oral. Dabigatran, ¿en quién actuaba? En factor 2. ¿En qué tipo era ello? Era la trombina, ¿no es así? La famosa trombina. Inhibidor directo de la
trombina, bloquea en este caso el sitio activo. Y estos serán mecanismos, estos dos directos y esto era indirecto. Muy bien, la presentación en este caso, su tiempo de vida media es de 12 a 14 horas, también prolongado, presentación vía oral, y se excreta a nivel renal en un 80%. También lo vemos, ¿no? ¿Dónde se utiliza? A nivel de tromboembolismos, prevención de ACVs, pacientes con fibrilación auricular y válvulas cardíacas, ¿ya? El dabigatran se puede emplear vía oral 2 veces al día en cápsulas. ¿Cuál es el riesgo? De igual forma, tanto de dabigatran y rivaroxaban, hemorragias, de igual forma digestivas, pero a partir de qué edad? Son las que tienen mayor riesgo, ¿no? Mayores de 75 años, ¿ya? Rivaroxaban, y estos dos fármacos también corresponden a esta escuela del 10, inhiben el factor 10 libre, ¿ya? Factor 10, la activación del factor 10, en este caso, resultado de quién? Como efecto, como la reducción de disminuyendo la trombina. Y de igual manera, no solamente va a actuar en el factor 10, sino también ¿dónde va a actuar? Suprime la agregación plaquetaria y la formación de fibrina. Entonces va a tener un doble efecto, ¿ya? Por decir, o sea, su acción va a ser más amplia, por decirlo de esta manera. Mi factor 10 a través de la reducción de trombina y también suprimiendo, disminuyendo la agregación de plaquetas y la formación de fibrina. Y todo ello, ¿qué le hacía? Todo ello favorece el coágulo, ¿no? Entonces, al inhibir ello, genera menor riesgo de formación de este coágulo. Tiempo de vida media de 7 a 11 horas, tiene una opción bastante larga. Absorción máxima se da a nivel de lo que es la vía digestiva. ¿Y qué nos dice? Eso sí es algo que deberían conocer, que los alimentos mejoran la absorción, a diferencia de la warfarina, ¿ya? En el caso del rivaroxaban, sí sería recomendable el darlo con los alimentos. ¿A diferencia de quién? Del captopril, ¿no? El captopril se daba de preferencia con el estómago vacío. Pues hay características de farmacocinética que sí debería conocer y otras como que normal. La excreción renal es en 1/3, muy bien. ¿Dónde lo empleo? Tengo bastante utilidad, prevención de ACVs, trombosis venosas profundas, embolias pulmonares, de igual manera, profilaxis en cirugías de cadera, como les mencionaba, rodillas, válvulas cardíacas, muy bien. Y acá de igual forma tenemos las dosis de riesgo y las presentaciones, ¿no? La presentación en este caso es vía oral y también esta presentación nos menciona que también podemos aplicarla a través de sonda alveolar. ¿Con quién debo de tener cuidado de igual forma? Que nos hace referencia en pacientes que tengan problemas de falla renal. Creatinina sérica de 1.5 miligramos al día o mayor a este valor. Yo tengo que tener en cuenta mis pacientes con falla renal. Doctora, ¿qué hace referencia a la I y la C? En dabigatran, en lo que son partes de fibrilación auricular, accidente cerebrovascular. ¿Y la C? ¿A cardíacas, supongo? ¿ACV? No. Válvulas cardíacas mecánicas hay una C. Válvulas cardíacas, cardiovasculares. Y la, ajá. Bueno, no hay el cursor. No, se nota. ¿Y la I a qué hace referencia? Válvulas cardíacas mecánicas y acá en este caso trombosis, prevención de ACV. Estos símbolos de acá. Sí, ¿a qué hace referencia la I? Y acá en este caso ¿Ictus? Ictus. Por el ACV, supongo. Ajá. Pero el ACV sí te ayuda por el tema de prevención. La fibrilación auricular lo que te puede generar son eventos también de ictus, ¿ya? Eventos en relación a ACV. Y los tromboembolismos venosos agudos te generan efectos locales normalmente, porque se genera local y genera simetría en un evento. Ahora, si este evento migra más, te podría generar un tema también de ictus. Podríamos ver el tema de la definición de la ictus. Lo voy a revisar, ¿ya? Pero estos sí son los efectos en los cuales te produce. Acá C de válvulas cardíacas, más que nada por aparato cardiovascular. Y lo que nosotros hemos visto, que hemos visto ya la escala CHAPS-2, ¿no? Que es la escala de valoración para el uso de lo que es anticoagulantes. En este caso, por ser mujer. Si era el puntaje mayor o igual a 2, dábamos que un anticoagulante. ¿En qué patologías lo empleábamos? Fibrilación auricular. Justamente les dije que lo repase por el tema de un casito clínico para la evaluación, ¿no?
podemos catalogar un paciente que tenga arritmias, que cumpla uno de esos criterios propiamente y ver qué le agregaríamos. ¿Qué le agregaríamos como anticoagulantes? Ahora hemos visto que hemos ampliado, ¿no? Hemos visto que tenemos warfarina, rivaroxaban, dabigatran. Esto es un manejo en relación a consulta externa. Pero si habláramos de un manejo, en este caso, de seguimiento hospitalario, ¿qué le daríamos? Enoxaparina, heparina en este caso, no fraccionada. ¿Y cuál era el otro? El fondo el que era de vía indirecta en relación al factor 10. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos? La misma escala, lo que es un casito práctico para usar. Y acá de igual manera las interacciones de quién, de lo que son los anticoagulantes orales, ¿no? Acá nosotros tenemos lo que es aquellos que te van a aumentar. ¿Qué fármacos te aumentan el tiempo de la protrombina? ¿Ya? Fármacos que te favorecen este tiempo de protrombina, amiodarona, ya que es conocido, fluconazol, metronidazol, de igual manera trimetropin y sulfametoxazol. Si hablamos de tiempo de protrombina, ¿de qué medicamento anticoagulante oral estamos hablando? Del dabigatran, exacto, porque el dabigatran era justamente el que trataba aquí en trombina, en que la protrombina pase a trombina, y esa trombina permitía que el fibrinógeno pase a fibrina, exacto. Si yo interactúo entonces dabigatran con estos medicamentos, voy a tener un aumento en el efecto del medicamento. ¿Y qué ocurre si qué fármacos me van a disminuir? Más bien me van a generar interferencia, bloqueo en la acción de ese medicamento. Barbitúricos y rinfampicina, ¿ya? Barbitúricos y rinfampicina. De igual manera acá tenemos otros fármacos. Lo que es el ácido acetilasa a altas dosis, las cefalosporinas de tercera generación, quien representa ceftriaxona, heparina en este caso, ¿ya? También tenemos el dabigatran. También son fármacos que van a interferir ya no en lo que es la farmacocinética en relación a la protrombina, sino en lo que es su farmacodinamia, ¿ya? En relación a lo que es su mecanismo. ¿Qué otros factores? Los factores a nivel corporal. ¿Por qué? Por el metabolismo hepático. Si hay problemas en el hígado, voy a tener problemas en mi efecto en relación al anticoagulante oral. ¿En qué otras patologías? Hipertiroidismo. Otros fármacos que yo tengo también son los diuréticos y los vitamina K. También van a generarme interferencia, pero ya no por su farmacocinética, sino por su farmacodinamia. Van a interferir ¿con quién? Con mis anticoagulantes. ¿En qué sentido? Disminuir el efecto. Y factores en este caso corporales, hipotiroidismos y resistencias propiamente hereditarias. Si hablo de resistencias hereditarias, ¿a qué me refiero? ¿Quién va a exponer? Hay dos seminarios que son teóricos. Uno que era nuevos fármacos y el otro que era de farmacogenómica, si no me equivoco, farmacogenética. ¿Sí? ¿Tu seminario? ¿Farmacogenética? Ese es el que va a ser. Resistencias hereditarias. Le dan el medicamento, sin embargo, sigue con el paciente con los sangrados. No se logra el efecto deseado. ¿Por qué? Le hacen exámenes más específicos y es porque en relación a los genes no contamos con lo necesario, por decirlo así, para poder metabolizar o hacer que este medicamento haga efecto. Y acá hay nuevas, en este caso, interacciones farmacológicas con de los anticoagulantes en relación a estos fármacos. Por eso justamente les mencionaba, ¿no? Lamentablemente los anticoagulantes son buenos, pero el problema está que tienen bastante interacción. Pero la que ustedes deben de conocer es la que de los medicamentos que hemos mencionado. Amiodarona es uno de ellos, fluconazol, metronidazol, también lo hemos visto. Habíamos visto a los macrólidos también, si no me equivoco. Ya. A ver, veamos los casos. Tenemos una mujer de 25 años que acude al servicio de urgencias por palpitaciones súbitas de disnea y dolor pleurítico. La paciente reporta haber estado en un estado de salud normal hace 2 días, cuando comenzó a notar que su pierna izquierda se encontraba, en este caso, hinchada, enrojecida y con una sensación de pesadez. Además, refiere un dolor sordo en la pantorrilla que ha ido empeorando gradualmente. No presenta antecedentes de problemas respiratorios y cardiovasculares y lo único que ha estado tomando coincidentemente era un anticonceptivo oral combinado, ¿ya?
Los orales combinados, que hace referencia a presencia de estrógenos y progesteronas, ¿ya? ¿Y cuál era el efecto de mayor riesgo? Lamentablemente los estrógenos, si lo utilizamos en dosis mayor o igual a 25, tenemos bastante efecto trombótico. En este caso, ¿cuánto tiempo lo he estado tomando? Los últimos 3 años. 3 años. Entonces, y tiene 25 años. Entonces, ¿qué es lo que tiene en la pierna? Una trombosis venosa profunda, ¿no? Tiene una asimetría, tiene dolor y irritación local. Y ese dolor pleurítico y esa disnea abrupta, ¿es solamente una trombosis venosa profunda o algo más? Embolismo, ya viajó el émbolo. Exacto, muy bien. Está probablemente haciendo también un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué le pediríamos? El famoso dímero D, ¿no? Antecedentes familiares. Antecedentes familiares son significativos. Coágulos sanguíneos en varios miembros del lado de la familia materna. Sin embargo, la paciente no tiene detalles específicos sobre el diagnóstico ni los tratamientos. Y tampoco menciona enfermedades hereditarias o crónicas, ¿ya? Entonces, aparentemente hay un factor ahí, no se ha determinado bien, pero eso ha generado que ella sea proclive a esta formación de trombos y que se disemine. La paciente se muestra ansiosa, signos vitales estables, frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, tiene una presión de 122/78, es estable, respiratoria 20, estable, temperatura 36,8, estable, saturación en este caso de oxígeno 87. ¿Qué es, colega? Lo que dijeron hace un momento, el TED, ¿no? Los trombos que están. Hipoxemia, claro, porque obviamente la limitación de la pierna no le va a generar en la vida una hipoxemia. Y además de lo de tener el TEP a nivel de pulmón, a nivel de miembro inferior izquierdo, eritema y edema notable y aumento de la sensibilidad con el tacto. ¿En qué región? De la pantorrilla. Mientras que la derecha no tiene esos problemas, ¿no? En la izquierda sí hay una simetría total. ¿Qué es lo que le pedimos? Nuestro famoso eco Doppler, que también es otro examen que nos sirve mucho, ¿no? ¿Qué nos indica en la pierna izquierda? Que hay una trombosis. Hay una trombosis venosa profunda y extensa en esta pierna. ¿Qué más le pedimos? La TEM. ¿Por qué le pedimos la TEM? Por el tema del pulmón, ¿no? Descartar ello. Revela émbolos pulmonares en ambos lados, compatibles con tromboembolismo pulmonar, hematológico, lo que les dije el dímero de antes de ello, niveles altos, lo cual refuerza el diagnóstico. Entonces, todo ello, como se dice, confirmó. ¿Cuál sería el manejo? Porque ella sí está, ella sí amerita hospital. No creo que lo manejen en casa con warfarina, ¿no? No, ¿por qué no la manejarían en casa con warfarina? Criterio. Porque ya está. No hay control. Vamos, ahí Ya le está costando respirar. Tiene hipoxemia, tiene 87, o sea, por eso no, ella se queda. Váyase. Ya, ¿y cuál sería el manejo entonces? Vamos a ver. ¿Con cuál se quedan? ¿Vía parenteral o vía oral? Ya la hipoxemia descartó la vía oral, se irá vía oral para la casa cuando le den el alta. Nos quedamos con la vía parenteral. ¿Cuál de ellos? Heparina de bajo peso, enoxaparina, no, la fraccionada o la enoxaparina. Enoxaparina. La enoxaparina sería una buena opción. ¿Y en dosis profiláctica o en dosis terapéutica? Terapéutica. Terapéutica, totalmente. Muy bien, eso tampoco no lo dudamos. ¿Cuál es el manejo en esta paciente para la trombosis venosa pulmonar y profunda? Discute la necesidad de anticoagulación inmediata. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Heparina de bajo peso molecular, la no fraccionada, acá entra la enoxa, anticoagulantes orales directos y los criterios para la selección de tratamiento inicial. ¿Ya? ¿Cuáles son, en este caso, cuál es mi criterio de tratamiento? Mi tromboembosis pulmonar, porque es la que me está originando en estos problemas graves. ¿Ya? Me está originando una hipoxemia, una saturación en 87, hay disnea, y me dice que es en ambos pulmones, lo que es la tomografía. Entonces yo necesito propiamente evitar que se formen, como se dice, más coágulos. ¿Y qué más? ¿Qué más haríamos? Además de que, porque eso me va a servir para que no se formen más coágulos, pero ¿quién me va a romper esos coágulos? Suspender los anticonceptivos. Ya, aparte suspender, ¿quién me va a romper? Porque ya la tomo, me dice que hay múltiples coágulos en ambos pulmones. Ya, la heparina me va a ayudar, la enoxaparina me va a ayudar a que no forme más.
Suspender el anticonceptivo a parar de igual manera este efecto. ¿Pero qué me va a ayudar a destruir esos coágulos? Porque el dímero D está elevado. Fibrinolíticos. Fibrinolíticos, exactamente, fibrinolíticos. Me va a ayudar a destruir, como se dice ello, ¿no? Y mientras tanto la tengo, como se dice, con lo que es su enoxaparina. Y ya cuando se vaya, le podemos dar, como se dice, otro manejo. Porque necesitamos romper, todos esos coágulos formados, necesitamos romperlos. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento anticoagulante a largo plazo? Acá por eso le digo, ¿no? Ya se va a ir en algún momento. Para prevenir la recurrencia de estos cuadros tromboembólicos por esta paciente, teniendo en cuenta sus factores de riesgo, la duración del tratamiento y complicaciones. Y ahí te quedan nuevamente los otros tres. Dabigatran, Rivaroxaban y warfarina. ¿Con cuál lo mandamos? Porque no la vamos a mandar con inox. Warfarina. Usamos una vía oral. Personalmente, si no tiene otra complicación, le indicaríamos Rivaroxaban. ¿Ya? ¿Y qué más? Si es mujer en edad fértil, por eso he estado tomando 3 años anticonceptivos. Evaluar método, ¿no? Para que no reinicie, porque si reinicia método va a volver con usar. ¿Por cuánto tiempo deberá continuar la anticoagulación este paciente? Recuerden que nosotros habíamos visto que podíamos iniciar de 5 a 10 días si el evento era agudo y de 10 hasta 6 meses. ¿Podríamos emplearlo por un tiempo de 10 meses? Sí, evaluando que no vuelva a repetirse este evento e ir reduciendo de a pocos. Discuta qué factores influirían sobre la decisión del tratamiento, como la presencia de factor de riesgo, naturaleza y eventos trombóticos, provocado y no provocado y guías actuales. ¿Por qué con ella tenemos que estudiarlo? Porque independientemente de los ACO, por la familia materna ha habido eventos y no sabemos que sea algo propio de ella. ¿Entendido? Entonces no puedo lanzar solamente sobre el anticonceptivo. Puedo suspenderlo, pero tengo que pedir más exámenes. En este caso, si yo quiero que me vea la vía extrínseca, ¿era qué tiempo? De protrombina. Y si quiero que me vea la vía intrínseca, tiempo parcial de protrombina. ¿Ya? Entonces, ¿qué más le podría pedir? Plaquetas, tiempo de sangría, para poder determinar de manera exacta qué es lo que está originando esta formación de trombosis. Que ella tiene un problema a nivel de su organismo o solamente fue esos ACO que consumió de forma continua sin pausarlos. Dada la historia de la paciente y su diagnóstico actual, debe continuar, ya esa pregunta la hemos respondido, ¿no? ¿Debe continuar usando ACOs orales? No. No. Explore las alternativas de planificación en pacientes con alto riesgo de trombosis y qué recomendaciones de ACO aplicaría para esta usuaria, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ver otros tipos de métodos, en este caso no sean protrombóticos. Caso número, en este caso, segundo caso. Ya hemos dado un bosquejo de cómo va a ser la respuesta. De ahí indagamos y certificamos con las guías. Juan Martínez, 72 años, fibrilación auricular no valvular, ¿ya? Solamente por un tema de conducción, con riesgo moderado de accidente cerebrovascular, CHAPS 3. O sea, lo tengo que anticoagular. Juan ha tenido un tratamiento con apixaban de 5 miligramos 2 veces al día para prevención de accidentes cerebrovasculares asociados a fibrilación auricular. Actualmente ha sido diagnosticado ¿con quién? Con insuficiencia renal crónica 3. ¿Por qué te están colocando ello? Justamente por el tema del efecto, ¿no? Había un punto de corte, creo que era menos 30. Con una filtración glomerular de 40. Su médico también es prescrito amiodarona, 200 miligramos para controlar su ritmo cardíaco. Evalúe los desafíos en el manejo de anticoagulación con warfarina en un paciente sometido a cirugía mayor, pero no entiendo. La pregunta clínica no se relaciona en nada al caso. Quizá hicieron copy y pega atrás nomás y se confundieron. Claro, si ya está usando un anticoagulante, tiene una filtración, ¿Cómo determinar la dosis adecuada de warfarina? lo que nosotros tenemos que valorar es que si debe de continuar en este caso con el anticoagulante o qué monitoreo nosotros vamos a emplear para él, ¿ya? Porque ya está recibiendo de igual forma amiodarona. Ahora la pregunta es, ¿amiodarona también afecta con la función renal o no? ¿También tiene el mismo punto de corte que la apixaban de 30 o no? ¿O está bien la amiodarona? Podemos de repente sugerirle otro que es más seguro por la función renal.
ahí revisaríamos, apixaban ¿a qué grupo pertenecía? De los de rivaroxaban, ¿no? Ahí tendríamos que revisar rivaroxaban, que es el 10, dabigatran, que es el 2, y warfarin. ¿Cuál de estos tres es más seguro o me prolonga más el tema de este estadio renal 3? ¿Me quedo con ese apixaban o no? ¿Ya? Igual manera con la miodarona. ¿Me quedo con la miodarona o lo puedo cambiar por un beta bloqueante? ¿Ok? Justificamos eso, pero esta pregunta no se relaciona a la pregunta. ¿Podría Evalúa los editar la desafíos otra? del manejo de anticoagulante con warfarina en un paciente sometido a una cirugía mayor, considerando la necesidad de balancear el riesgo de tromboembolismo con el riesgo de sangrado perioperatorio. Discuta el uso de agentes como heparina de bajo peso molecular. Ya. En mi impresión, considero que, aparte del casito, les están poniendo otra pregunta, pero netamente entre comparar qué anticoagulante puedo usar como profiláctico en una cirugía mayor. ¿Vía oral o vía, en este caso, parenteral? Y ya hemos visto que cuánto era el tiempo de vida media de la warfarina, hasta de 21 horas. Y por una cirugía, la enoxaparina nos convenía más, creo que el tiempo era de 6 hasta 10 horas. Y estamos hablando, vuelvo a repetir, como un tema de profilaxis y tenía menor interacción farmacológica. Acá la pregunta te dice, profilaxis de cirugía, no te está indicando que tiene una comorbilidad que deba de usar frecuente. Acá hay otro caso. Elena Ruiz, de 38 años, tiene trombofilia por mutación del factor B, con historia previa de trombosis venosa profunda. Plan de tratamiento. Elena ha sido tratada con warfarina ajustada a dosis de INR entre 2 y 3. Bien. Actualmente está embarazada con 12 semanas de gestación. Su ginecólogo le recomendó suspender warfarina totalmente y cambiar a heparina de bajo peso molecular, la enox, exacto, para el manejo seguro durante el embarazo. ¿Estamos bien? Hasta acá esa hipótesis estamos bien lo que estamos trabajando. Pregunta clínica. Evalúe el ajuste necesario. No, acá están... ¿Han confundido? Sí, Creo que lo he puesto al revés. Evalúe el ajuste necesario de dosis de apixaban en este paciente con insuficiencia. Esta pregunta es de acá. En pacientes con insuficiencia renal, no, lo que les decía, ¿no? Nos quedamos con el apixaban, lo cambiamos a rivaroxaban o warfarina. ¿Qué nos dice la literatura de estos factores que actúan en 10 en relación a una RC? Evalúe el ajuste necesario de dosis del apixaban en paciente con insuficiencia renal moderada, considerando la interacción con ¿quién? Con la miodarona, porque está tomando un antiarrítmico de base y el riesgo de hemorragia, porque sí habíamos visto ese cuadro, ¿recuerdan? Como farmacocinética, que te aumentaba lo que es el tema del efecto, entonces ahí podríamos tener un riesgo de hemorragia, por eso te habla del ajuste de dosis, ¿ya? Discuta de qué forma se generaría esta interacción. Ya, esta pregunta lo hacemos en el caso de Elena, está resuelto. ¿Ya? Entonces no considero que cataloguen más porque está aplicado adecuadamente. En esta pregunta acá de lo que es el tema del tratamiento quirúrgico, ahí solamente justificar por qué sí, en este caso las parenterales y por qué no las vía oral. O sea, de igual forma contestamos las preguntas de pregunta clínica. Sí, la pregunta clínica sí las responde, pero este de acá no tiene pregunta clínica. Ya está respondido, ya está justificado. Los últimos. Ricardo Pérez, 65, tiene osteoartritis severa de cadera. Ay, justo lo que estábamos. Yo creo que esta pregunta de acá era con esta. Con esa de ahí, con anticoagulante warfarina. Porque miren, Ricardo será sometido a una artroplastía total de cadera y ha sido prescrito con rivaroxaban 10 miligramos una vez al día como profilaxis para trombosis venosa profunda. Entonces, antes de la cirugía han preferido darle un medicamento vía oral. El paciente tiene antecedentes de úlcera péptica y fue tratado hace 2 años sin recurrencia. O sea, aparentemente la úlcera no está activa, normal. Analice los riesgos y beneficios de cambio de warfarina. No, están mal las preguntas. Esa pregunta Esta pregunta es acá. Evalúe los desafíos de manejarlo. Le han dado rivaroxaban, que es más seguro para evitar lo que es la trombosis. ¿Por qué? Por la artropastía de cadera. Entonces, que te están catalogando, ¿con quién lo están comparando?
con la warfarina? O sea, ¿por qué en vez de darle el rivaroxaban, por qué no le dieron warfarina? ¿Ya? Entonces, eso es lo que es la pregunta, ¿no? La pregunta clínica. Evalúe los desafíos de manejo de anticoagulación con warfarina en un paciente sometido a una cirugía mayor. ¿Ese paciente tiene criterios? Sí tiene. Profesora, el otro, en el Ahí iría cuarto, la trombosis. Sí, decía, en la pregunta de abajo decía úlceras. O sea, yo creo que esa pregunta es la de acá. ¿Podría ordenarlo, doctora? Porque ahí también habla de la embarazada con acá trombofilia. está lo de Dice, embarazo. evalúa el riesgo de hemorragia en un paciente durante profilaxis de rivaroxaban, Ajá. úlceras. Ahí está de ahí abajo. Ya, Esa. esta pregunta es esta, y esta pregunta de acá. Es la anterior. Analice los riesgos y beneficios de cambio a warfarina de bajo peso molecular en un paciente embarazada con trombosis. Y también, eso es lo que hemos visto en el caso. Y el riesgo es prácticamente porque esto es terapéutico en relación, categoría en este caso de, y cómo ajustar la dosis. Este medicamento es seguro, pero hay que catalogar el tema de la dosis porque no lo va a tomar como profilaxis, sino como terapéutico, para generar ¿qué? La seguridad materno-fetal. Fetal. Y obviamente el monitoreo, ¿no? Va a requerir un monitoreo por el uso de la enoxaparina. Desordenadas son las preguntas. Ya, entonces este de acá, esta pregunta de aquí es de este caso de la gestante. Y el de acá, de Laura de 55 años, acá es una trombosis venosa pero por cáncer, ¿ya? Por cáncer de mama metastásico con trombosis venosa profunda. Laura es tratada con enoxaparina, 1 miligramo kilos cada 12 horas con terapia inicial para trombosis venosa profunda. Su oncólogo ha considerado cambiarla por un anticoagulante directo, en este caso endoxaban, de 60 miligramos una vez al día para facilitar el manejo, para ya no estar, como se dice, punzando. La paciente está recibiendo quimioterapia con cambecitabina y presenta riesgo elevado de trombosis debido al estadio de su cáncer avanzado. Ya, entonces en el caso de ella sí no tenemos pregunta. Sí, yo creo que se han corrido una pregunta, porque todas las preguntas son de la anterior. O sea, no están tan desordenadas porque es la pregunta del caso anterior. Esta de acá, del paciente de cadera con la úlcera péptica no activa, su pregunta es esta. ¿Eso es PowerPoint, doctora? Sí. ¿Lo podría editar usted mismo Sí, ahorita? lo voy a tener que editar. Esta pregunta de acá lo voy a editar para que se puedan ordenar. La única pregunta que faltaría sería ese descanso. De este del caso también. Usted Mucha sí emoción. falta. Mucha emoción. Ya, pues, es que No, no. Tú le has dado a mi publicación a la 1:00 de la mañana. Así. ¿Qué enfermo como para quedarte esa hora? ¿Qué haces eso? No, mi celular sonó y yo en mis sueños dije, ya son las 4:30, agarro 1:30, hija de tu gran madre. Porque sonó y dice, Se titi. emocionó. Y se despierta la mamá. Yo porque hace rato me bañé, estaba esperando a que se me cabello. Sí, ya vi tus hace que dura. Me lo maltrato. Pero con cepillo de rosca. Ah, sí, el cepillo de rosca. Te lo haces así y listo. Te pone más listo. Yo no uso secadora porque si lo uso como que están dormidos hasta las 7, empieza a sonar. Vengo a tener el cabello mojado por esa familia. 1, 2, 3, 4, 5. Está editando. Te miras la ascendente. Y se ayudó a actuar de África.
Sí, pero la corola se rompió. Aunque solo he hecho como es como esto nomás. Es la cara. No, yo creo que tenemos que poner en la tramposa a las 3. De milagro ya le hemos puesto ocupando. Hombre, nunca tenés nada. Ay, si están con sueño, no me quedan con sueño. ¿Por qué te amarras el cabello? Con lapicero. Con papel. Voy a poner en mi estado la CDAT. Ahora no he hecho nada en la CDAT. Solo los sábados, pero el sábado ni vengo. No, los días jueves que se faltaron. El día que faltaba. Qué horrible, faltaron juegos. Me hubieran dicho que no iban a venir y no hubiera venido. ¿Tú tenías que poner? Yo no tenía que poner, yo pongo esta semana recién. Yo me quedé dormida. ¿Tú me ponías? Y pone examen. Pues Yo para una el semana de parcial me examen toca a mí. y tú una semana después del examen. Sí, estamos jóvenes. Dice que fue sobre el paro. Sí, por eso me hace virtual. Yo no quiero, sinceramente. Me voy a quedar dormida y no voy a exponer mi parte. Ese día para tu posición, a ver, estás ahí. A ver, y yo estaba con el sol de la cama así. Ajá, yo también. Yo también estaba. Justo la otra estaba preguntando, estaba pasándole la cuenta. No soy buena para hacer Es clases que yo a las virtuales. 7 duermo. de la mañana no estoy activa. A las 8, aparte de las 8 estoy. Y ya a las 7 después. Pero los chicos son paro 3 días. Sí, jueves, viernes y sábado. No, pero solo escuché yo que iba a ser en la parte norte. Y nosotros este. Vamos a hacer. Yo no quiero porque ya me cansa mucho. O sea, y comprendo a los señores, pero yo quiero exponer. No, yo soy capaz de quedarme dormida, soy responsable en ese sentido. Luego la doctora va a poner que falté cuando estuve durmiendo. No quiero arriesgarme, porque mi cama es tan rica. Y peor que Nati, Mira, ya le cambié la a las 5 de la pregunta. mañana viene y estamos calientitas las dos. Al Eso es último consciente y casito. estamos así. Discuta las posibles estrategias de cambio de enoxaparina a endoxaban para reducir el riesgo de trombosis venosa profunda. ¿Es válido este cambio? ¿Es útil? ¿Es más seguro? ¿Es menor riesgo? En ese sentido, ¿por qué nos ayudaría haber hecho ese cambio? Teniendo en cuenta que tiene cáncer de mama metastasis, ¿ya? Porque está usando vía parenteral y ahora le están pasando por vía oral. ¿Cuáles son los motivos de seguridad para poder emplear ello? Y dos, determinar si este fármaco, cabecitabina en este caso, tiene riesgos de interacción con lo que es el vía oral, que es el doxaban, y la enoxaparina, ¿ya? Porque justamente este fármaco que está recibiendo, más lo que es el estado avanzado, les genera un factor de riesgo alto en esos pacientes de trombosis. Entonces, va a haber alguna interacción a favor o en contra en relación a ello. Voy a guardarlo y lo voy a volver a enviar. Gracias, doctor. Sí, debió ser, porque cuando está desordenado no se puede trabajar bien. Ahí pondríamos una excusa. Ponemos en comentarios, no se pueden resolver. Punto a favor. Punto a favor. Ahí no lo hubiera cambiado de otra. No. Recién mi cabeza pensó. Ya no quiero. Quiero ir a mi casa. ¿Quisiste tomar esa leche? No, porque yo me voy a ir. Voy a comer sola. Voy a estar expuesta a los peligros. Ella es feliz. Sí, sí, amigos de cualquiera. Dice, hola, ya son amigos de por siempre que hablan de sus tragedias amorosas. Yo digo hola a alguien y al rato ya le digo, me caes mal. Ya, está enviado a ambos la clase, ¿ya? Corregido. Hoy te han faltado. A ver, acá
Casi, Bendezú, Te juro que no, ni siquiera mi nombre. Guamán, Riojas, Presente. Y Diego no está, y Leoncito Renzo. está enfermo, ¿ves? Está con gripe. Y es del segundo grupo, ¿no? ¿Tu apellido cuál es? Mira, no te preocupes. Muy temprano. No me toques, no, ese es mío. Se me va a pegar lo vago. ¿Verdad? Si recién había está haciendo el trabajo, lo estoy viendo. ¿Qué trabajo? Me faltaban la pregunta 3 y 4. Ahí lo estaba avanzando la unidad. Es que estos ¿Qué demás son hará? Y muchachos. yo me pregunto, ¿qué Quizás son mi vida. ese día está diciendo, me estoy muriendo, enferma, me duele la espalda y de la nada. Estoy de chacha barriendo yo. No que le dolía la espalda. Es, No está mal. vamos a mal.